Sí. Bienvenidos, muy buenas tardes. Un año más, fieles a la tradición, comenzamos el plan de formación Semes Rioja. Muchas gracias por acudir y esta primera charla, los compañeros Marta y Daniel del Servicio de Otorrinolaringología nos darán la charla de vértigo con el taller de continuación que haremos en la superficie externa junto, ¿vale? No me voy a enrollar más y cuanto antes empezamos para que tengáis mucho tiempo para, para las preguntas y lo que os falta. Al final de la charla van a hacer un pequeño turno de preguntas, si os queda alguna duda, y luego cuando hagan el test también, o sea, tenéis momento de preguntar si queréis, ¿vale? Y como siempre, aparte de que se va a grabar y saldrá luego en el canal, les pediremos la presentación para el que quiera, pues se la podemos enviar, ¿vale? Venga, pues sin más, comenzamos el plan de formación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nos volvemos a presentar. Yo soy Marta García, que muchos ya me conocéis del hospital. Hice aquí la residencia y ahora, bueno, soy parte del servicio de otorrino en el Hospital San Pedro y mi compañero Daniel Briones, que hizo la residencia en Pamplona y ahora también trabaja con nosotros en el servicio. Entonces, bueno, agradecer al grupo SEMES la oportunidad de poder dar aquí este curso y también al Colegio de Médicos por dejarnos también las instalaciones. Y bueno, pues vamos a empezar un poco con esta sesión, taller de hoy, que lo hemos querido titular no solamente del abordaje del vértigo, sino también el abordaje del, bueno, del vértigo, del mareo y la inestabilidad desde el punto de vista de la urgencia. Entonces, un poco cómo vamos a organizar la jornada de hoy, pues como ya os he explicado, va a haber primero una sesión teórica, luego haremos un test práctico con casos clínicos para que comentemos si hay dudas y demás, y por último haremos dos talleres prácticos en la zona de fuera. Haremos un taller sobre el protocolo HINTS para poder practicarlo bien y otro sobre las maniobras del vértigo posicional. Entonces, bueno, pues empezaríamos ya con lo que es la sesión teórica. Este es un poquito el índice que vamos a seguir. Empezaremos definiendo bien lo que es el vértigo, el mareo y la inestabilidad para no confundirnos y saber diferenciarlo bien. Luego definiremos lo que es el síndrome vestibular agudo. Hablaremos un poco de su etiología, de cómo poder hacer una correcta anamnesis y una buena exploración. Explicaremos bien el protocolo HINTS para que quede bien claro y pasaremos ya a hacer un poquito del tratamiento que podemos ofrecer en la urgencia del vértigo periférico y acabaremos repasando las principales vestibulopatías que pueden venir a la urgencia desde el punto de vista del vértigo periférico. Y acabaríamos con las conclusiones. Entonces, bueno, ahora dejo ahora a mi compañero que inicia la primera parte. Bueno, buenas a todos y a todas. Como decía Marta, yo me llamo Daniel Briones, que no me conocéis, ya le conocéis. Yo me formé en el Complejo Hospitalario de Navarra y, bueno, pues como soy de aquí, la tierra siempre tira, pues me he vuelto a trabajar y a vivir aquí, ¿vale? Nos metemos ya un poco en materia con todo el tema del vértigo, que sabemos muy bien que a todo el mundo le resulta un poco peliagudo. A nosotros también nos resulta peliagudo al principio hasta que nos familiarizamos con él, y la idea de esta sesión pues es un poco que os familiaricéis con ello, no le tengáis miedo y lo afrontéis cada vez que tengáis un paciente con valor y con seguridad, ¿vale? Entonces, estos son un poco cifras, datos sobre el vértigo, no el vértigo en general, sino más bien sobre el síndrome vestibular agudo, que luego explicaremos en concreto qué es ese concepto, ¿vale? El síndrome vestibular agudo supone hasta el 5% de las visitas en urgencias. Es la tercera causa más frecuente de visita clínica en atención primaria y, por tanto, es uno de aquellos síntomas o patologías que suponen un mayor número de test, pruebas de imagen y estancias prolongadas tanto en urgencias como hospitalarias. Por ello, tiene un alto impacto por el coste sanitario que supone, y es importante identificar y diferenciar las causas más frecuentes y que se puedan tratar de aquellas que, aunque se puedan tratar, sean potencialmente más graves, porque precisamente no tienen el mismo pronóstico y tampoco tendrán el mismo tratamiento. Vale.
Vértigo, mareo e inestabilidad. Nos ha parecido interesante hacer este símil, bueno, un poco metafórico, sobre estos tres términos. Los tres términos no tienen nada que ver entre ellos, pero comúnmente se utilizan indistintamente. Hablamos, me incluyo, de vértigo, mareo, inestabilidad al tuntún. Y son tres cosas que no tienen nada que ver, igual que en esta imagen, no se me ofenda a nadie en la sala, por favor, en la que hay un chino, un coreano y un japonés, y nos costaría diferenciar cuál es cada uno, pero ninguno tiene nada que ver con el otro. Entonces, vamos a separarlas y a entenderlas, ¿vale? Vértigo se define como aquella sensación de movimiento de uno mismo o del entorno en ausencia de un movimiento real. Es decir, que el paciente sienta que se mueve respecto al entorno o que el paciente note que el entorno se mueve respecto a él, cuando en ninguno de los dos casos hay un movimiento, ¿vale? La sensación de giro de objetos, eso por ejemplo sería un vértigo, porque el entorno se está moviendo respecto a uno mismo, ¿vale? El vértigo como tal no es un diagnóstico, sino que es una sensación, un síntoma, algo que nos describe el paciente. O sea, no se puede diagnosticar algo como vértigo a secas, ¿vale? La inestabilidad es una inseguridad al caminar o en bipedestación. Los pacientes suelen describirlo como una sensación de ir en un barco o de borrachera, embriaguez, ¿vale? No tiene nada que ver con que ellos se muevan respecto al entorno o el entorno se mueva, sino que es una sensación de estar de pie y me siento inestable, como que el suelo se mueve, ¿vale? Y por último, el mareo es un término más inespecífico que englobaría un amplísimo grupo de síntomas sobre la percepción entre el cuerpo y el espacio, ¿vale? Cuando va uno en el coche y se encuentra mareado, eso es mareo, que no es lo mismo que el vértigo, ¿vale? Entonces, el mareo puede aparecer tanto en patologías neurológicas periféricas como centrales, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que quiero poner así para que vieseis la diferencia entre las tres cosas y a la hora de escribirlo, por ejemplo, en una anamnesis o una historia clínica, es importante diferenciarlas porque o sea, ayudan mucho a orientar el diagnóstico. Y así vamos a ver qué es el síndrome vestibular agudo. Bueno, pues el síndrome vestibular agudo se define como un cuadro de vértigo que se inicia de manera brusca o rápida, que es continuo y que dura al menos 24 horas. Ese dato es importante, al menos 24 horas. El síndrome vestibular agudo muy habitualmente lleva asociado un cortejo vegetativo y además puede tener inestabilidad, intolerancia al movimiento, etcétera. Múltiples síntomas del espectro que estamos hablando, ¿vale? Pero como concepto, eso es el síndrome vestibular agudo. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque hay una interrupción de la información vestibular, bien sea porque hay una lesión directa sobre el órgano vestibular, porque hay una lesión en los núcleos neuronales que se encargan de interpretar esa información o de las vías que unen uno y otro. Cualquier interrupción o fallo en todo ese sistema nos puede producir un síndrome vestibular agudo. De aquí ya vamos intuyendo que el síndrome vestibular agudo puede ser de origen periférico o de origen central, porque si se lesiona el órgano vestibular será un problema periférico y si se lesiona los núcleos neuronales encargados de interpretar la información, estaríamos hablando de un problema central, ¿vale? Entonces, síndrome vestibular agudo no es lo mismo que síndrome periférico, ¿vale? La causa más frecuente, vale, la causa más frecuente es una afectación del nervio estatoacústico, del par 8, generalmente de carácter inflamatorio, lo que todos conocemos como neuritis vestibular, ¿vale? Esa es la causa más frecuente de síndrome vestibular agudo que casualmente es periférico, ¿vale? Pero la segunda y tercera causa más frecuentes de síndrome vestibular agudo, que serían hasta un 10% de estos, se corresponden con patologías de origen central. Y aquí esto es lo importante sobre el síndrome vestibular agudo, porque que se nos pase un diagnóstico de un síndrome vestibular agudo periférico, pues bueno, no está bien nunca que se nos escape un diagnóstico, pero las consecuencias a largo plazo, digamos que no son tan adversas para el paciente como que se nos escape una patología central. De ese 10% de síndromes vestibulares agudos que comentábamos, que son de origen central, hasta un cuarto de ellos son lesiones vasculares en el cerebelo o en el tronco del encéfalo. Y un 11% trastornos desmielizantes, que esto ya es como muy poco frecuente, ¿vale? De estos centrales, los más frecuentes serían estos, ¿vale? Un ictus vertebrovascular, por ejemplo.
como casi todo en medicina, para entender por qué ocurren las cosas, hay que conocer o recordar un poco la anatomía, ¿vale? Entonces, ¿por qué una patología que a priori me puede parecer periférica tiene un origen a nivel central? Pues por esto mismo. Esta imagen que veis aquí es el polígono de Willis, que todos conocemos más o menos, aunque igual nos suena ya muy lejano, pero de esto lo que nos interesa es esa parte de ahí, ¿vale? La arteria cereberosa anterior inferior es esa pequeña arteria que sale de aquí y a su vez da la arteria laberíntica. Esta arteria recorre, sale del tronco del encéfalo y se va metiendo por el conducto auditivo interno, hasta que nos da la arteria coclear principal, la vestibular posterior. Bueno, digamos que da la irrigación de la mayor parte del oído interno. Esto explicaría por qué un ictus, por ejemplo, aquí, podría generarnos una falta de riego aquí y nos estaría dando pues algún síntoma que nos podría orientar a priori a una patología periférica. Sin embargo, el origen es central y las consecuencias a largo plazo son de un trastorno central, ¿vale? Entonces, eso es un poco para ir teniendo en mente y ahora vamos a ir desgranando cómo podríamos llegar a ese diagnóstico. La mayor parte de los trastornos sistémicos de la fosa posterior que se presentan en urgencias, generalmente como un síndrome vestibular agudo, no se acompañan de otra focalidad neurológica, que eso es otra cosa que a veces falla, ¿no? Cuando pensamos en un ictus vertebrobasilar, pero ictus, la palabra ictus, nos suena a hemipléjico, parálisis facial central o fallo de algún otro par craneal. Pero por desgracia para nosotros, la mayor parte de las veces no es así, ¿vale? No aparece con una focalidad neurológica al menos clara y evidente. El único síntoma de estos pacientes puede que sea la inestabilidad, que suele ser muy importante, y la posibilidad de no detectar ese accidente cerebrovascular es mayor cuando se produce en la circulación posterior porque tiene menos colaterales que en la anterior, ¿vale? Y por eso estos pacientes a veces lo único que tienen es cefalea, mareo e inestabilidad. No vienen con pues otras cosas más gordas. ¿Vale? Bueno, y esto ya pasa a hacerlo Marta. Vale, pues yo he querido hablar aquí en esta diapositiva que hablamos un poco de la etiología y de las causas. No son solo las causas del síndrome vestibular agudo, sino en todas las causas que deberíamos pensar cuando cogemos a un paciente en la urgencia y el triaje es la inestabilidad sin especificar como mareo, ¿no? Que es un síntoma muy, muy amplio. Entonces, esto es un poquito lo que deberíamos, las posibilidades que tendríamos que pensar. El primer grupo y el más frecuente sería la causa autológica, que correspondería a un 50% de las causas de un mareo. Y dentro de estas, por orden de frecuencia, el primero en pensar sería el vértigo posicional paroxístico benigno, el segundo en pensar sería la enfermedad de Meniere y por último la neuritis vestibular. Luego habría otras muchas causas más raras y menos conocidas, como bueno, sería la fístula perilinfática, el neumonoma del acústico, etcétera, que a lo mejor no es lo primero en lo que deberíamos pensar. Después de salir de la causa autológica, entraríamos en el otro gran bloque, que sería el bloque de las causas neurológicas, ¿no? De las causas centrales. Aquí, no la más frecuente, pero sí seguramente la más importante, la que más tememos por sus consecuencias, sería el ictus vertebrobasilar, que es el que habría estado hablando ahora mi compañero. Pero bueno, tenemos otras muchas causas centrales que nos pueden estar justificando un mareo o un vértigo, como por ejemplo la migraña. La migraña vestibular sería una migraña con el aura dentro del vestíbulo. Nos daría esa sensación de mareo y de vértigo. También las enfermedades desmielinizantes, otras enfermedades como parkinsonismos, demencias, bueno, que es en concreto que eso, que hay más causas neurológicas aparte de ictus, en las que también tenemos que pensar. Otras causas fuera del bloque periférico central, pues por ejemplo serían las causas psicógenas. Aparte de la ansiedad, sobre todo el ataque de pánico, que muchas veces también llega a la urgencia y a veces cuentan únicamente un mareo, pero ese mareo, pues eso, a veces también se acompaña de náuseas, de vómitos, pero si preguntamos también pues tienen sudoración fría, palpitaciones, taquicardia, mucho miedo a que algo malo vaya a pasar. Entonces también tenemos que pensar en él. También vienen a veces a la urgencia lo que ponemos en el cajón desastre del mareo crónico subjetivo, que es ese mareo que nadie sabe de dónde viene, pero bueno, se sabe que es de causa psicógena. Y luego, por último, las otras causas. Aquí, pues hablar también de las causas cardíacas,
como podría ser el síncope, el ortostatismo, los bloqueos, las bradicardias, que muchas veces también se manifiestan únicamente con un mareo. También habla del efecto secundario de medicamentos, sobre todo en pacientes pues, mayores que están polimedicados. O bueno, la verdad es que si la mayor parte de medicamentos vemos los efectos secundarios, pues muchos tienen como efecto secundario el mareo, o sea que también hay que pensar en ello. Y los desequilibrios electrolíticos, que a veces pues no solamente las hipoglucemias o la anemia, sino hay veces que también viene a la urgencia desequilibrios del sodio, del potasio, incluso del calcio, y como único síntoma nos van a contar un mareo. También hay que pensar. Y por último, los tóxicos, ¿no? Pues si son las 5 de la mañana y viene un chico de 20 años mareado, pues hay que pensar en tóxicos. Y bueno, pues una vez que estamos ya pensando en esas posibles causas que puede haber detrás del paciente con mareo inespecífico que hemos cogido, vamos a ir a la anamnesis, ¿no? Y en cómo desarrollarla. Porque muchas veces para este grupo de síntomas o de patología, como es el mareo o el vértigo, la herramienta más importante o la que más información nos va a dar, pues va a ser la anamnesis, porque por desgracia no hay ninguna prueba complementaria que nos vaya a dar un diagnóstico certero. Entonces nos tenemos que apoyar mucho en lo que nos cuenta el paciente. El paciente muchas veces pues, viene mareado, viene asustado y no tiene un discurso bastante desordenado y muchas veces incompleto y nos cuenta información innecesaria. Muchas veces no le sacamos más allá de estoy mareado, estoy mareado. Entonces, pues en contra de muchas veces de la que dice la entrevista clínica, pues sí que es bastante útil dirigir la anamnesis si queremos llegar a los puntos importantes. Entonces, a la hora de dirigir la anamnesis, ¿en qué puntos claves deberíamos pensar? Pues lo primero, fijarnos en los antecedentes personales, ver si tiene alguna enfermedad previa, porque a lo mejor pues ya está diagnosticado de un Meniere o de alguna otra enfermedad. También preguntarle, muy importante, episodios similares, si es la primera vez que siente esta clínica de mareo o de vértigo o si le ha pasado más veces. Y si lo que le está pasando ahora le recuerda a lo que había tenido en otras ocasiones. También pues preguntar sobre el catarro previo, para ir pensando en una neuritis de Meniere o si tiene moco en el oído, etcétera. Los antecedentes de migraña, repasar los factores de riesgo cardiovascular y la medicación que el paciente toma o si justo acaba de introducir algún otro medicamento. Y luego ya centrándonos en lo que sería la crisis, pues empezaríamos, ¿no? Preguntando, ¿eso que usted me cuenta como mareo, exactamente qué es? ¿Cómo lo describe? Lo que había explicado al principio de Daniel, de cuenta giro de objetos, estamos hablando de oscilopsia, por lo que pensaríamos más en un vértigo, o en cambio si está hablando más de una inestabilidad, una sensación de barco o de embriaguez, como de que es más bien el suelo el que se mueve. Pues eso para orientar un poco entre vértigo y la inestabilidad que habíamos dicho antes. También cuánto dura esa sensación. ¿No? Es importante aquí diferenciar lo que es, en el caso del vértigo, el momento de la crisis, del verdadero movimiento de objetos, de lo que es el momento del intercrítico, de cuando ya no se mueven las cosas, pero se me queda ahí una mala sensación. Y aquí importante, pues eso, saber si dura segundos o si más bien dura horas o si estamos hablando ya de días. Eso, cuánto tiempo lleva, lo que había dicho de las horas, los días, las semanas. Y también importante, sí, aunque a lo mejor cuente un mareo de 2 semanas, importante si en mitad de esas semanas pues se ha sentido en algún momento sintomático. Y por último, los desencadenantes, ¿no? ¿Cómo empezó esta sensación? Importante que muchas veces es el giro de la cabeza, los movimientos cefálicos, o se ha sido a raíz de un catarro, al agacharse a coger algo, etc. Y los síntomas asociados, pues principalmente hablando de los síntomas del área ORL, pues preguntar si también tiene una hipoacusia brusca unilateral, que nos tendría que hacer pensar en algo más central, si a lo mejor tiene una otalgia y pensamos más en una otitis, los acúfenos, aunque son un poco inespecíficos. Y por supuesto, preguntar también por los síntomas más allá del mareo y el vértigo, como podría ser un dolor torácico, una cefalea intensa, pérdida de fuerza en alguna extremidad, náuseas, vómitos, etc. Y a raíz de esto, haciendo un poquito de resumen de las principales vestibulopatías de causa otorrino, es decir, de vértigo que nos podríamos encontrar, hemos querido poner esta diapositiva sobre todo para las características de la anamnesis que más nos pueden hacer pensar en ella. La primera de ellas, por frecuencia, sería el vértigo posicional, y aquí el paciente nos tiene que decir que es una cosa brusca, que le ha aparecido de golpe, y sobre todo lo más característico es que va a durar poco, menos de un minuto. Es ese vértigo de segundos de duración. Y también importante que nos va a contar que es con los movimientos cefálicos.
que no es que empeore con los movimientos cefálicos, porque todos los mareos van a empeorar con el movimiento de la cabeza, sino que se desencadena, que empieza cuando él mueve la cabeza. Luego tenemos la enfermedad de Meniere, que también sería la instauración brusca, pero la duración en este caso ya sí que sería más larga, de minutos o horas. Y en la historia clínica pues, nos podría encontrar pues, una situación un poquito más de estrés, alguna transfusión dietética, etc. Seguimos con la neuritis vestibular, que también sería muy frecuente de ver en la urgencia. Igual, es una instauración brusca, espontánea, el paciente le viene de golpe y esta también dura más tiempo, pues horas y días. Y aquí como antecedente relevante pues sería el catarro previo, pero bueno, este no siempre tiene por qué darse. Y por último, la migraña vestibular, que a la hora de la instauración y la duración, pues es un poco más inespecífica, suele ser más progresiva, durar más horas, y aquí lo importante va a ser los síntomas asociados a la historia clínica, porque nos va a contar esa cefalea hemicraneal, pulsátil, que muchas veces se va a acompañar de sonofobia y de fotofobia. ¿Vale? Y bueno, después de haber hecho ya nuestra anamnesis y tener más o menos el paciente orientado, tendríamos que pasar a la exploración física, la exploración que deberíamos hacer en urgencias. Aquí en esta diapositiva he querido poner lo que sí o sí debería haber en toda exploración de urgencias con un paciente que viene con mareo e inestabilidad. Es importante también hacer la exploración cardíaca y la respiratoria y mirar todos los pulsos medios, pero bueno, digamos que lo que sí o sí tendría que estar sería lo que está en esta diapositiva. Empezaríamos lo más importante, que sería la exploración neurológica, que seguro que todos ya sabéis hacer, mucho mejor que nosotros, pero bueno, habría que, repasando un poco, examinar los pares craneales afectados, principalmente el facial, por proximidad, ver un poco los movimientos oculares, si hay algún tipo de limitación, si hay diplopia o algún problema en la conjugación ocular, pérdidas de fuerza o sensibilidad de alguna extremidad, valorar también las dismetrías y sobre todo analizar la marcha. Muchas veces el cómo entra el paciente a la consulta pues ya nos va a dar un poquito de información de cómo está. Seguimos, y muy importante, con la exploración del nistagmo, que de por sí entraría dentro de la neurológica, pero lo hemos querido sacar para darle importancia. Si no está el nistagmo, si no lo vemos, pues lo escribimos. Vale, y ya está. Pero si está el nistagmo, sí que tenemos que intentar describirlo bien. Describirlo bien en sus diferentes características, ¿no? Primero sería saber si es espontáneo o no. Si nada más sentar al paciente vemos que se le está moviendo el ojo, pues sería espontáneo. En cambio, si hemos visto un nistagmo al hacer maniobras, pues entonces sería provocado. También habría que analizar si aumenta o disminuye con la fijación de la mirada. Esto muchas veces con la linterna del móvil pues se la ponemos frente al paciente y vemos si este vértigo aumenta o disminuye. Importante también la dirección. Es importante describirlo parte de si es horizontal o nos parece más vertical. En el caso de que sea horizontal, es importante ver si bate a la derecha y si siempre bate a la derecha. Hay que analizar las tres posiciones de la mirada y ver si en estas, tanto cuando mira a la derecha, bate a la derecha y cuando mira a la izquierda sigue batiendo a la derecha o en cambio es cambiante de dirección. También eso sí se agota el nistagmo. Eso sí que habría que poder describirlo bien en la exploración. La siguiente sería un poco la exploración vestibuloespinal, que es la de los reflejos vestibuloespinales, que aquí estarían estas tres grandes pruebas, los índices de Barani, que ya muchos los conocéis, que es el de estirar los dedos así enfrente del paciente, pedir que cierre los ojos y ver un poquito el desplazamiento que puede tener de los dedos. Aquí importante que hace falta un desplazamiento de por lo menos 45 grados. Si se desvía 10, 5 grados no sería relevante. Luego también el romper, que es importante para el equilibrio. Aquí hay veces que hay que forzar un poquito el romper porque algún paciente pues es fácil como un poquito de mitigar. Entonces, pues a veces pidiendo al paciente, bueno, la maniobra de que se coja las manos y estire hacia afuera como distractor, o incluso también suele ser bastante útil pedir al paciente que se ponga en la posición de romper y, por ejemplo, decirle que vamos a dibujar diferentes números en su espalda y que él tiene que estar concentrado en ver qué número de la espalda escribimos. Y ahí el paciente está distraído, pero en el fondo nosotros estamos analizando el equilibrio. Y por último, la maniobra de Facuda-Unterberger, que también sería cuando pedimos al paciente que también que extienda los brazos y que marque la marcha militar con las rodillas arriba y también valorar el desplazamiento que va a tener el paciente. Ya terminando, tendríamos la exploración otológica, que también sería importante hacer una otoscopia, pues porque a lo mejor vemos vesículas y pensamos en un herpes zóster o estamos viendo una otitis aguda y ya tendríamos la causa. Y luego una forma sencilla para analizar la audición, si no tenemos audiometrías o si no tenemos diapasones,
sería esta prueba de aquí, el finger gap test, que consistiría simplemente en pedir al paciente que cierre los ojos y pondríamos las manos a los lados de la cabeza del paciente y haríamos sonar los dedos y le pediríamos a ver si lo oye bien o mal. Y aquí podría ser una forma rápida de detectar una hipoacusia unilateral, por ejemplo. Y ya por último, y lo más importante, sería pasar a explicar el protocolo HITS, que dejo también a mi compañera. Bueno, pues como os comentaba Marta, es importantísima la anamnesis, es importantísimo explorar neurológicamente al paciente, tanto para escaneales como la exploración otoneurológica en la que incluiríamos el nistagmo, la exploración vestibuloespinal y, por supuesto, el oído. Pero quizás lo más importante de toda la exploración de este tipo de pacientes y probablemente lo que menos se suele hacer, ¿vale? Por el lugar de la batalla, que no llega a la urgencia y entonces hace lo que normalmente está acostumbrado a hacer y a veces a todos se nos olvidan algunas cosas, es el protocolo HIMSS, ¿vale? Es verdad que nosotros hemos llevado desde la anamnesis hasta ahora un montón de exploraciones que nos han tenido que ir orientando el paciente, ¿vale? El paciente con vértigo es un paciente que, aunque a priori parezca un caso complicado, no voy a saber, no, en cuanto empezamos a darle el clic, empiezan a cuadrarnos todas las cosas. O sea, cuando cuadra, cuadra. Entonces ya tenemos que ir, cuando llegamos al punto 5 del protocolo HIMSS, ya más o menos tenemos que tener dos, tres, como mucho, opciones diagnósticas, ¿vale? O sea, ya hemos tenido que descartar muchas cosas, porque ya nos han dado mucha información. El protocolo HIMSS, no sé si habíais oído hablar alguna vez de él, pero bueno, esto es importante para todo paciente con mareo, vértigo, inestabilidad, etcétera, ¿vale? Esto en el 2009 me parece que fue un neurólogo de Baltimore, que es la Job Hopkins de Baltimore, que es como el mejor hospital para prácticamente todo del mundo, ¿vale? Pues también es el mejor hospital de otorrino, el mejor hospital de neurología del mundo, pues un neurólogo de Baltimore hizo una revisión de todas las pruebas que se pueden hacer para descartar centralidad en un paciente con vértigo, inestabilidad, y se empezó a inventar un protocolo que fuese rápido, muy sensible y muy específico. Después de unos pocos años y avalado y aprobado por un montón de sociedades científicas internacionales, se elaboró y se consensuó el protocolo HIMSS, que no es más que las siglas HI, que es de Head Impulse, de la maniobra oculocefálica, N de nistagmo, y TS de Skill Test, o también conocido como Cover Test, ¿vale? Son tres ítems facilísimos de explorar, rapidísimos de explorar y que dan muchísima información, ¿vale? Esto que ponemos aquí es un poco para poner en comparación el protocolo HIMSS con las pruebas de imagen. Por ser las pruebas de imagen, creemos las pruebas complementarias que más rápidamente se suelen pedir en urgencias en un paciente de estas características, ¿vale? Revisando varios artículos, tanto de otorrino como de neurología y como de urgencias de muchas sociedades, el TAC tiene una sensibilidad para descartar centralidad que en el mayor de ellos es el 16%. O sea, tenemos una cantidad de falsos negativos importante, ¿vale? Y luego la resonancia magnética, que es la prueba de imagen que cualquier neurólogo va a pedir, no de manera urgente, sino de manera preferente para poder descartar centralidad, es bastante sensible, pero aún así tenemos un 20% de falsos negativos. Sin embargo, el protocolo HIMSS tiene un 96% de sensibilidad y un 90% de especificidad. Es decir, cuando después de hacer esta exploración tenemos alguna sospecha de que es central, las probabilidades de que sea central son altísimas. Lo mismo que si sospechamos que es periférico. Altísimas. O sea, es muy difícil equivocarnos haciendo todo esto de manera correcta, ¿vale? Head Impulse, maniobra oculocefálica. Luego la veremos en el taller, que vamos a tener dos talleres. Uno va a ser el protocolo HIMSS, ¿vale? Esto es una maniobra que se hace con el paciente enfrente, mirándonos al entrecejo el paciente, y nosotros tenemos que dar pequeños giros bruscos hacia un lado y hacia el otro. Hacia el lado al que giramos la cabeza, estamos estimulando y estamos valorando el oído de ese lado. Es decir, si yo le giro al paciente bruscamente la cabeza hacia su derecha, estoy estimulando su oído derecho y valorando su oído derecho. Si lo giramos hacia su izquierda, estamos valorando su oído izquierdo, ¿vale? Aquí, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que cuando le hagamos el giro, el paciente mantenga el ojo
con la mirada fija en nuestro entrecejo, eso sería normal, ¿vale? Un paciente, cualquiera de nosotros, que me imagino que no tenemos ningún déficit vestibular, luego lo veremos, somos capaces de, aunque nos meneen la cabeza, seguir mirando fijamente al entrecejo. Y cuando es patológico, lo que ocurre es que el paciente hace como si fuese una muñeca, los ojos de una muñeca, el paciente le giramos la cabeza y gira la cabeza con los ojos fijos y un segundito después lo recoloca. Tiene una sacada, se llama sacada de recolocación, ¿vale? Eso sería una maniobra patológica hacia el lado hacia el que hemos explorado. Si es una patología periférica, lo más normal es que hacia un lado el patológico nos haga la sacada correctora, sin embargo, cuando le damos bruscamente hacia el otro lado, lo hace normal, ¿vale? Ahí ya tendríamos un aspecto, ¿vale? Aquí hemos puesto lo de la ausencia de sacada correctora sugiere un síndrome vestibular agudo por ictus. Con lo que nos referimos a eso es que cuando nosotros hacemos la maniobra oculocefálica hacia los dos lados y los dos lados nos salen normal, ojo, puede ser o que no tenga nada, pero también puede ser que tenga algo central que no esté afectando periféricamente, ¿vale? Entonces, por eso hay que seguir haciendo todo. Pero si ya haciendo el impulse uno de los dos oídos nos ha salido algo raro, pues ya nos está orientando un poquito más hacia el diagnóstico. Luego el nistagmo. Como ya comentaba Marta, el nistagmo hay que explorarlo tanto con la mirada fija como con el movimiento de la mirada hacia un lado, hacia el otro y describirlo, ¿vale? El nistagmo se describe, un nistagmo periférico, cuando es de origen periférico, se describe por la dirección hacia el que bate de manera más rápida. El ojo, cuando hace un nistagmo periférico, se mueve bruscamente para un lado y luego, cuando vuelve, vuelve despacito, un poco más despacito. Entonces, cuando hablamos de un nistagmo derecho, quiere decir que el ojo está batiendo rápidamente hacia la derecha. Y cuando es izquierdo, es que bate hacia la izquierda. Tenemos que mirar si es unidireccional o bidireccional, si es vertical o es horizontal, ¿vale? Todo eso hay que describirlo porque eso nos da una información u otra que luego veremos en un cuadrito para que lo tengáis más claro. Y después de escribir el nistagmo, el cover test o skip test, ¿vale? Este es un test que es poco sensible, es decir, es difícil que aparezca, pero sin embargo es muy específico, 98%. Entonces, cuando aparece, seguramente con un 98% de fiabilidad estamos ante algo central, ¿vale? ¿Cómo se hace el cover test? Con el paciente enfrente, ¿vale? Le decimos que nos mire al entrecejo y le tapamos, pues se llama cover test, le tapamos uno de los ojos. 1 o 2 segundos tapado y lo destapamos el ojo. Si el ojo que le hemos tapado, al destaparlo, se ha ido hacia un lado o hacia arriba y vuelve otra vez al centro, eso es patológico. Lo normal es que cuando tapamos los dos ojos y lo quitamos, el ojo siga en su sitio. Si en alguno de los dos ojos hemos visto una corrección de la mirada al destaparlo, eso es signo de centralidad en un 98% de probabilidad. ¿Vale? Este es el cuadro, pues si queréis hacer una foto, porque esto es un poco el resumen del HITS, ¿vale? Bueno, digo en orden como está. Maniobra cefálica. Se hace una sacada correctora con el movimiento cefálico al lado afecto, estaremos hablando de un problema periférico de ese lado, ¿vale? Y sin embargo, si no hay sacada correctora, estaríamos hablando de un problema central o nada, ¿vale? Que no todo es blanco o negro. El nistagmo, lo mismo, si es unidireccional horizontal y bate hacia el lado sano, es decir, la fase rápida es hacia el lado sano, ¿vale? Estaríamos hablando de un problema periférico. Con lado sano, ¿a qué me refiero? Lo más frecuente en la gran mayoría de problemas vestibulares periféricos es que si tenemos, por ejemplo, la oculocefálica derecha patológica, que tenemos un problema en el oído derecho, el nistagmo va a ir hacia el lado izquierdo. Eso es lo más frecuente, que el nistagmo bata hacia el lado contrario del lado afecto. Y eso lo sabemos porque el lado afecto nos lo va a dar la ócula cefálica. Luego lo volveremos a repetir tranquilamente en el taller, ¿vale? Y luego el nistagmo, cuando es vertical en cualquier posición de la mirada, espontáneo, batiendo hacia abajo, o cuando es horizontal, pero cambia cuando le cambiamos la mirada, estamos ante probablemente algo central, ¿vale? Y esto es un vídeo explicando todo para que lo veáis más claramente. Se oye, ¿verdad?
a tope. Bueno, pues lo vamos retransmitiendo. Ah, es verdad, si coges el micrófono, pues no. Vale. Vale, bueno, Si no realmente explica un ponemos poco lo que solo acabamos los de decir. vídeos, ¿qué Es pasa? aplicable en HINS en el síndrome vestibular agudo. Aquí está un poco la, ¿vale? El impulso cefálico, el nistagmo y el TSSQ. Y luego está el HINS Plus. Eso ya es como versión ya avanzadísima del HINS, en el que se valora la pérdida auditiva aguda unilateral, ¿vale? Que es lo que os ha explicado Marta del drop test, de hacer el chasquido del dedo, ¿vale? Que aunque lo primero que podemos pensar es que una pérdida aguda de audición nos orientaría más a un problema del oído, ¿vale? Una pérdida aguda de audición con una exploración del oído normal, hemos descartado una otitis, ¿vale? Es más probable que sea un problema central que de un problema periférico, ¿vale? Aquí está hablando del Fitch. Ay, ¿qué No, pasó con no, no, Ah, pienso. mientras se pone bien. Lo que os comentaba, aunque a priori podéis pensar que si tiene una pérdida de audición unilateral, el problema va a ser periférico. Si recordáis la imagen del principio del polígono de Willis, si, por ejemplo, un trombo se queda en la arteria cerebrosa anterior inferior, esto es como un sistema de tuberías. Si se atasca en proximal, lo primero que se va a ver afectado es lo distal. Entonces, aunque sea un problema del tronco del encéfalo, lo primero que va a perder información, que va a perder riego, perdón, es el oído. Entonces, cuando tiene una pérdida brusca de audición, ojo, porque puede ser un problema central, ¿vale? Aunque haya una pérdida de audición. Pero luego tiene que concordar con todo lo que vemos, ¿vale? No sé si salir, porque como estaba grabando, Ok. que se ha quedado colgado. Si no cierro, pues sí. Sí, vaya. Porque el chico este no se fue. No. No. Mm, A ver, ¿las dejan escrito sí. bien? Y ahora vamos a compartir pantalla. Ahora lo tocamos más. Bueno. Vale, aquí vemos la maniobra crucefálica, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está un movimiento alargado hacia la izquierda de la paciente, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿vale? El movimiento brusco hacia la dirección donde es el Y movimiento aquí, por brusco, ejemplo, es cuando tiene la sacada, que entra normal. Y aquí tiene, se le ve ahí el, habéis habéis visto que ha hecho una sacada correctora. Cuando ocurre esto es clarísimo. O sea, cuando tiene una oculocefálica que es patológica, se ve clarísimamente, no genera dudas. No es como el nistagmo que a veces, ay, no sé si esto cuando ocurre, ocurre y se ve muy claramente, ¿vale?
Aquí tiene, es donde se ve la sacada. Ay, A ver, este es espera. otro ejemplo con sacada. Es como si se quedasen despistados y luego Sí, como recolocasen la si hubiese mierda. una batida de la... Bueno, Ahí, ahí ahí está. se ha visto. Ahí ha sido hacia la derecha. Por Es como ejemplo, si se quedara para congelado. describir este señor, necesito una cefálica derecha patológica. Sugestivo de que hay un problema en el oído derecho. Ahí ha tenido. Una sacada correctora. Aquí lo está haciendo tumbado, que no es lo ideal. Luego, cuando hagamos el taller, os explico cómo es teóricamente la posición idónea en la que hay que hacerlo. Vale, listo. Bueno, no siempre son tan claros como es eso. Entonces sería el vertical, Vale, es un que nos vértigo gustaría ver. vertical, ya nos pone que hace saltar las alarmas. Esto es un nistagmo cambiante. Ahora, cuando mira hacia la derecha, va hacia la derecha, pero cuando mira hacia la izquierda, nos va hacia la izquierda. Esto también nos tiene que hacer alertarnos un poco. ¿Vale? Bueno, aquí vemos un paciente con un nistagmo derecho, ¿vale? Porque el movimiento rápido hacia la derecha Y ahí cambia. y ahí cambia. Ahí es hacia la Ahí. izquierda, ¿vale? A mirar a la izquierda es hacia la izquierda. Es un mal rollo. Vale, ahí tenemos un nistagmo que es izquierdo, ¿vale? Nistagmo izquierdo. Según la ley de Alexander, que es la ley que rige el nistagmo periférico, cuando le mandemos mirar hacia la izquierda, va a tirar más fuerte. Y cuando le mandemos mirar hacia la derecha, va a tirar un poco menos fuerte, ¿vale? Y este es el cover test, que ya os digo que no aparece muchas veces, pero cuando aparece, vale. Y es tan exagerado como se ve en ese vídeo. ¿Habéis visto, no? Sí. Aquí también importante que si un paciente tiene estrabismo, es normal ver un desplazamiento horizontal. O sea, no es tanto el desplazamiento en el plano horizontal, sino en el torsional o vertical. De afuera y hacia arriba. Pero que si lo vemos en horizontal, pues lo más seguro es que sea un estrabismo. Es un poco lo mismo, ¿vale? Lo que hemos hablado de a la diferencia entre central y periférico, sí que es pues lo mismo, más añadido lo de la pérdida de audición. Eso lo que ha dicho Dani, de que cuando hay una pérdida auditiva, aunque parece que pensemos más en periférico, suele estar más relacionado con la centralidad. Exploración normal del oído. ¿Vale? Claro, O sea, sí. no digo pérdida auditiva porque tiene una otitis muy aguda O porque tiene un tapón de cera. o porque tiene una cabecera, básicamente, que un oído completamente normal, inmaculado, con una pérdida de audición. Y que Entonces, cuente en el mismo momento, no que diga que ya era previa. si la pérdida de audición brusca con él, vale. Eso me tiene que hacer soltar un poco la Yo creo que terminaba aquí. Sí. pasas, pasas. Así no, déjame el... Vale, pues ahora vamos a empezar a hablar ya un poquito de lo que sería el tratamiento, ¿no? Digamos que ya hemos hecho la anamnesis y la exploración, vamos a hacer un resumen de lo que sería el algoritmo diagnóstico que llevaríamos aquí bastante simplificado, pero bueno, de lo que llevaríamos hasta ahora, ¿no? Y hemos cogido al paciente y le hemos interrogado bien sobre el síntoma y hemos podido distinguir más o menos entre mareo, excluyendo sobre todo las causas cardiológicas, las psicógenas o alteraciones analíticas, lo habríamos sacado y ya estamos con la dualidad de vértigo e inestabilidad. Y preguntamos al paciente por la duración. Si nos cuenta segundos de duración, lo que tenemos que pensar es en el posicional paroxístico. ¿Y cuál es el tratamiento del posicional?
las maniobras de reposición. Ojo, porque no es el dogmatil, que muchas veces pensamos que sí. Seguimos en el algoritmo diagnóstico. En cambio, nos dice el paciente que lleva 20 minutos o incluso 12 horas. Pues podríamos pensar en la enfermedad de Meniere. El tratamiento de la enfermedad de Meniere, el corticoide, tampoco es el dogmatil. ¿Vale? Seguimos. Estamos en la horquilla temporal de horas-días, que correspondería a un síndrome vestibular agudo. Llevo más de 24 horas. Haríamos la exploración, sobre todo el HINS Plus, que es lo que acabamos de explicar, y con esto ya estamos dudando, ¿no? Pues hay una ataxia muy exagerada, tendríamos que pensar en causas neurológicas, avisar al neurólogo. Tenemos un hit sugestivo de centralidad, pues porque vemos un nistagmo vertical, como hemos dicho, o algún script muy llamativo, pues también llamamos a neurología porque tenemos que pensar en centralidad. En cambio, también podemos ver que sería lo más frecuente, pues un hit sugestivo de periferia. Y aquí, aparte de avisar al otorrino, deberíamos pensar en la entidad más frecuente de síndrome vestibular periférico, que sería la neuritis vestibular. Y el tratamiento de la neuritis vestibular, pues tampoco es el dogmatil, sino que es el tratamiento corticoide. ¿Vale? Con esto remarcar que el dogmatil, aunque pensemos que es el tratamiento del vértigo, en el fondo no está tratando la causa, sino simplemente es un tratamiento sintomático. No vamos a tratar lo que realmente es el origen de este vértigo. Pero bueno, haciendo aquí un pequeño resumen del tratamiento que podemos ofrecer al paciente en la urgencia, ¿no? Porque al final lo tenemos diagnosticado, pero el paciente está mareado y lo que quiere es encontrarse mejor. Pues vamos a hablar del grupo de los sedantes vestibulares, que son los que le van a ayudar al paciente a quitar un poquito esta sensación de mareo, vértigo tan desagradable. El primer fármaco, y muchas veces desconocido e infrausado, sería el diphenhidrinato, que es la famosa biodramina, la típica pastilla de mareo en los coches, que por cierto es de venta libre, no necesita receta y es un fármaco muy, bueno, que estaría bastante bien usarlo, sobre todo pues en aquellos casos que a lo mejor el paciente te cuenta un vértigo pues leve o moderado, que no está fatalítico. Entonces, pues a veces antes de meterle directamente el dogmatil, pues a lo mejor con una biodramina le sirve bastante. Luego, la nueva combinación que ha salido hace poco, que ya os sonará a todos, del bicinel, que sería la combinación de la cinaricina y el bimidrinato, que también pues haría una sinergia en el poder antiemético y el poder sedante. Y sería también una opción muy útil, pues lo mismo, para aquellos vértigos a lo mejor pues moderados, que no están muy mal. Y tiene unos efectos secundarios menores que la sulpirida, no inhibe toda la compensación ni el componente vestibular del otro lado y también tiene una pauta bastante cómoda. Puede ser a demanda hasta uno cada 8 horas, según como se encuentre el paciente, siendo seguro hasta una semana. Y luego ya entramos al grupo de el dogmatil, la sulpirida, que es el que ponemos por excelencia. Pues hay que intentar no usarlo de más, intentar reservarlo para aquellos casos que realmente están pues muy incapacitantes, un vértigo muy severo, que realmente el paciente se encuentra muy mal, no hace más que vomitar, está muy afectado. Si ya hemos decidido poner el dogmatil, tenemos que hacer bien una buena pauta, ¿vale? También puede ser a demanda hasta uno cada 8 horas, pero aquí lo importante es que no supere las 72 horas de tratamiento, intentar hacer pautas cortas, no más de 3 días. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de la neuritis vestibular, la sulfurida no solo va a inhibir el vestíbulo enfermo, sino que también va a inhibir el vestíbulo sano. Necesitamos que haga una compensación central, una compensación del vestíbulo sano, y si está con el efecto del dogmatil, pues esta compensación le va a costar más. Entonces, pues eso, pautas cortas. También los efectos secundarios que tiene, los efectos extrapiramidales, que muchas veces vemos pacientes en consulta que llevan pues 2 meses con dogmatil y esto pues tenemos que intentar no verlo. Y seguimos con otro antivestibular también bastante potente, que a veces no usamos lo suficiente, que son las benzodiazepinas, sobre todo el grupo del diazepam, lorazepam y clonazepam. Pero a veces para cuando está en la urgencia el paciente está muy afectado, pues si ya está tomando su pirina y no le ha hecho mucho efecto, podemos probar con un diazepam intravenoso, y pues lo vamos a dejar en la observación. Bueno, pues es otra opción que podemos utilizar. Y ya fuera de lo que son sedantes vestibulares, hay otros fármacos en el mundo del vértigo que nos suenan y que no sabemos muy bien. Sería la betaestina, el famoso SER, que es un agonista histaminérgico y que en principio lo único que hace es un vasodilatador y lleve más flujo sanguíneo a los vestíbulos y está únicamente indicado para la enfermedad de Meniere. Entonces tampoco está bien poner el SER por poner algo, porque en principio hay que ceñirse a sus indicaciones.
El siguiente grupo de fármacos serían los antieméticos, obviamente, pues si el paciente está con náuseas o vómitos. El corticoide, que también hemos hablado de él, que sería el tratamiento específico. Aquí sí queríamos tratar la causa de, por ejemplo, la neuritis vestibular o un brote de crisis de Meniere. Y por último, los calcio-antagonistas, que nos suenan ya la flunarizina, el famoso Sibelium, que a veces sí que los utilizamos no tanto para, como sedante vestibular para bajar la intensidad del vértigo, sino para prevenir que aparezcan estas crisis. Y bueno, habiendo terminado ya un poquito el bloque de cómo tratar o cómo manejar el vértigo, bueno, el vértigo, mareo y la inestabilidad en urgencia, ahora sí que nos vamos a centrar en lo que sería el vértigo de causa periférica, de causa de otorrinos, las entidades que más veríamos en urgencias, las que pues está bien que las conozcáis porque muchas veces nos avisáis a nosotros, pero en el caso de que no estemos disponibles o que se esté en un pueblo aislado y no podamos ir a valorarlo, pues está bien que conozcáis, sobre todo, saber identificarlo en la exploración y saber tratarlo. El primero de ellos sería la neuritis vestibular, que bueno, como ya ha explicado Dani, es la inflamación del nervio vestibular, principalmente del nervio superior, y es la causa más frecuente de síndrome vestibular agudo. O sea, que cuando veamos un paciente, aparte con síndrome vestibular agudo, ese mareo de más de 24 horas de evolución, aparte de descartar la centralidad, con una alta probabilidad va a ser una neuritis vestibular. Aquí el antecedente más relevante, como hemos dicho antes, será la infección viral previa, pero no siempre la va a contar. Y aquí lo importante, aparte de la anamnesis, va a ser las características exploratorias. Es una enfermedad muy bonita por el cuadro exploratorio que da unas características como muy concretas de un síndrome periférico del libro, por así decirlo. Aquí está un poquito el resumen de lo que sí o sí nos vamos a encontrar en la exploración y suele estar casi siempre presente. Entonces, si lo sabemos identificar bien, es muy fácil de diagnosticar. Vamos a hacer una otoscopia, que va a ser normal, y luego, como es un síndrome vestibular agudo, pues vamos a hacer el protocolo Hintz. Y en el protocolo Hintz, pues tenemos que esperar todo lo que ha estado explicando Dani sobre periférico. No vamos a hacer el head impulse y vamos a ver esa sacada correctora unilateral cuando gire la cabeza al lado afectado. En el nistagmo vamos a ver ese nistagmo unidireccional, que va a ser horizontal. Hay que analizarlo en las tres fases de la mirada. Siempre va a tener que batir al mismo lado, que como también se ha dicho va a ser hacia el lado sano. ¿Vale? Lo siguiente sería hacer el test de Skew, que va a ser normal, no nos va a dar ningún tipo de alteración. Y una prueba que nos va a ayudar mucho también con el diagnóstico serán las maniobras vestibuloespinales, el romber, el facuda o los índices de Barani. Esta es la prueba que yo digo amiga porque es la que más fácilmente nos va a dar el lado patológico, o sea, el lado afectado, porque el paciente se va a lateralizar al lado patológico. Si nos liamos con si el nistagmo iba al sano, iba al enfermo, o para dónde iba el head impulse, el que más fácil es de interpretar, el que nos va a dar el lado con más facilidad, va a ser el rombe, ¿no? Pues si el paciente se cae a la derecha, pues ya está, pues es un nistagmo derecho, ¿vale? Es lo más fácil de acordarnos. Y por supuesto, la exploración neurológica pues va a ser normal, ¿vale? Entonces, pues es una exploración neurológica normal con un nistagmo espontáneo. Aquí importante que el nistagmo es espontáneo, que sentamos al paciente y el ojo le va solo. Y que cuando le hagamos la maniobra de head pull vamos a ver esa sacada correctora hacia un lado. Y que cuando le hagamos el romber se va a caer hacia el lado afectado con un test de Stune totalmente normal, pues con un alto porcentaje de éxito, como ha dicho Dani, pues seguramente es una neuritis vestibular. ¿Y cuál es el tratamiento de la neuritis vestibular? Pues muchas veces lo ponemos nosotros, pero bueno, pues eso, si no estamos accesibles, saber y conocerlo. El tratamiento en urgencias, mientras el paciente está en ese momento ahí y está afectado con un vértigo muy intenso. Pues podemos empezar ya el tratamiento específico. Podemos empezar a ponerle el primer bolo de corticoide, que sería el metilprednisolona. Como sabéis, siempre ponemos el miligramo kilogramo peso, pues el primer bolo intravenoso. Siguiente, si está con muchas náuseas y vómitos, pues ponemos un antiemético. Si tiene unos síntomas muy intensos, será antivestibular. El que vamos a poder poner de forma intravenosa en la urgencia, pues va a ser el Dogmatil, pero bueno, también pensar en el diazepam, que es otra alternativa que hemos dicho. Y hay que valorar un poco la tolerancia oral que tiene el paciente, pues como sabes, tienen tantas náuseas y tantos vómitos, pues si el pobre paciente no puede ni comer ni tolerar nada, pues habrá que valorar un ingreso o una observación de 24 horas. Pero en cambio, si con la medicación que hemos puesto al paciente, pues ya digamos que se encuentra mejor y se quiere ir a casa, vamos a poner el tratamiento también domiciliario hasta que nosotros lo podamos ver en consulta.
que va a ser el tratamiento específico con la corticoterapia en pauta descendente por lo menos unos 15 días. El tratamiento sintomático le dejaremos antieméticos por si sigue con náuseas y vómitos y le pondremos el sedante vestibular que consideremos. Si es una persona joven que a lo mejor no está muy afectada, pues con una semana de Bicinel a lo mejor es bastante. Es verdad que si está muy mal, pues le dejamos el Dogmatil, pero importante, pues eso, no más de 3 días. Por último, tenemos que hablar también de la movilidad. El paciente va a estar afectado y obviamente va a querer estar tranquilo en la cama sin moverse, pero hay que intentar que el reposo pues, no sea más allá de 48 horas, ¿vale? Porque hay que promover la deambulación temprana. Como he explicado antes, hace falta que el fenómeno de compensación central aparezca, es decir, que el vestíbulo sano empiece a hacer el trabajo extra que no hace su compañero. Entonces, si estamos todo el rato en el sofá, pues el vestíbulo sano tampoco va a practicar. Entonces, que empiece a andar primero por casa enseguida y salir en cuanto pueda a la calle. Si tiene miedo, pues que salga siempre acompañado, pero sobre todo que no vengan eso, luego los pacientes a la consulta diciendo que llevan 3 semanas sin salir de casa. Y aquí también importante, los puede ir empezando a anticipar al paciente la rehabilitación vestibular, que son las hojas que os hemos dado en la carpeta, que son los ejercicios que podemos decir al paciente que vaya haciendo en casa, pues cuando se vaya encontrando mal, los vaya encontrando mejor, perdón, para que vaya sucediendo un poco ese fenómeno de compensación. Y también importante, pues eso, explicar el proceso, porque los pacientes con una neuritis vestibular pues están muy asustados porque se encuentran muy mal, piensan que se van a morir en cualquier momento. Entonces, bueno, si les explicamos que es un proceso benigno, que es la inflamación de un nervio, que es autolimitado, solo de 2 a 5 días, y que luego va a aparecer la compensación, perdón, pues seguramente entiendo mucho más el proceso, se baje su nivel de ansiedad y eso también es muchas veces terapéutico. Y por último, el último bloque, que luego lo vamos a hablar más con las maniobras, sería el vértigo posicional periférico paroxístico benigno, perdón, que es el trastorno vestibular más frecuente. Es decir, que hablando de vértigo, lo primero que deberíamos de pensar es en un posicional. El posicional es verdad que como es menos incapacitante, pues no debería verse mucho en la urgencia. Es una patología que veríamos más en la atención primaria. Pero como sabemos, a la urgencia al final va todo, entonces pues muy posiblemente también vayan pacientes con posicionales a la urgencia. Como sabéis ya todos, es el desprendimiento de las otoconias que se desplazan desde el sáculo, perdón, desde el utrículo, al canal semicircular, a los canales semicirculares y están por ahí divagando, dando falsa información al cerebro de dónde está colocado. El síndrome, perdón, el vértigo posicional paroxístico, digamos que las siglas explican también muy bien lo que es, ¿no? Es un síndrome vestibular importante que es episódico, es decir, no solamente un episodio, sino varios continuados en el tiempo. Es paroxístico, ocurre de golpe. Como hemos dicho, es de corta duración, es el vértigo de 2-3 segundos de duración. Y lo importante es que se desencadena con los movimientos cefálicos. Aquí importante matizar que no es que empeore con los movimientos cefálicos, como le pasa a cualquier mareo o vértigo, sino que se desencadena con los movimientos cefálicos. Es decir, que yo estoy perfectamente y es cuando me giro a la derecha en la cama cuando empieza la sensación de vértigo. Antecedentes, muchas veces el paciente pues eso, nos va a contar, es típica la caída, el traumatismo craneoencefálico. Y también bastante típico el dentista, porque con el motor muchas veces de la fresa se movilizan las otoconias. Los síntomas, como hemos dicho, la sensación de vértigo rotatorio, es la que el paciente cuenta que todo le da vueltas, cuando se mueve sobre todo en la cama. Importante que aquí en nistagmo no va a haber nistagmo espontáneo, es decir, que si lo que estamos explorando en la urgencia, el paciente va a estar asintomático, se va a encontrar bien y no vamos a ver ningún tipo de nistagmo. Y también importante que las personas ancianas muchas veces pues, no lo cuentan bien y se manifiesta más bien como una inestabilidad. La duración, que es de segundos de duración, importante eso, diferenciarlo del periodo postcrítico, porque luego obviamente se quedan con mal cuerpo, entonces a veces no saben diferenciar bien de lo que es el filo de objetos del mal cuerpo que se les queda después. Y el desencadenante, que el típico son las posiciones, los cambios en la cama. Aquí muchas veces los pacientes lo cuentan muy bien porque dicen, pues llevo 2 semanas que solo puedo dormir del lado derecho. Y eso que nos está diciendo que el lado izquierdo es el que tolera mal, o sea, posiblemente es el lado izquierdo. Y aquí ya, bueno, introduciendo un poco el taller de después, tenemos 3 conductos semicirculares en cada vestíbulo, que es un total de 6 cuadros vertiginosos diferentes, pero que en un 90-80% de los casos va a ser siempre del canal semicircular posterior, que es el más frecuente y el que tenéis que conocer principalmente. Y el que tenemos que saber luego en el taller de después, hacer la maniobra diagnóstica, que sería el Side Pipe, y la maniobra terapéutica, que sería... Y ahora ya terminando las conclusiones de la terapia. Bueno,
Bueno, esperamos no haber sido muy intensos, ¿vale? Hemos hecho esta sesión con todo nuestro cariño, ¿vale? Para que, pues eso, os familiarizáis un poco con el síndrome vestibular agudo o, bueno, con el vértigo, inestabilidad en general, ¿vale? Para que a partir de ahora, pues no le cojáis miedo cuando tenéis un paciente, y esto hablo de urgencias, hablo también de atención primaria, una consulta de atención primaria, porque es una patología frecuentísima, ¿vale? Entonces, recordemos que el síndrome vestibular agudo representa hasta el 5% de las consultas en urgencias, ¿vale? Tampoco es una cifra muy llamativa, pero es ese puñetero mareo que viene ahí y, madre mía, a ver cómo me enfrento a él, ¿vale? Entonces, existen. Diferenciar entre mareo, inestabilidad y vértigo. Acordaos del chino, el coreano y el japonés, ¿vale? Y a la hora de escribir las cosas, tanto para nosotros que leemos cuando nos mandéis las cosas, como para vosotros mismos, es muy clarificador si sabéis diferenciar entre los tres síntomas, porque dan muchísima información. Las cosas no son ni blancas ni negras. Un paciente puede tener mareo, inestabilidad y vértigo. Puede tener solo vértigo, puede tener solo inestabilidad. Eso os lo va a decir el paciente con la anamnesis y es importante que lo reflejéis porque da mucha información acerca del posible diagnóstico. La importancia de la anamnesis, como ya os ha comentado Marta, hay que estar un ratito hablando con el paciente y en vez de dejarle hablar, le podemos dejar hablar 1 minuto, 2 minutos, que se desahogue, porque llevará probablemente unas horas que pensaba que se moría. Cuando ya se haya tranquilizado, empezamos a dirigir nosotros la anamnesis y preguntarle información que nos interesa para poder orientar el diagnóstico. Con una anamnesis completa bien hecha, casi tendríamos que poder saber decir qué es lo que tiene un paciente y simplemente con la exploración confirmar nuestra sospecha, ¿vale? Para eso es importante tomarse su tiempo, preguntarle sobre todo cómo ha empezado ese mareo, es decir, cómo, qué estaba haciendo o si la persona considera que algún movimiento o algún evento ha podido desencadenar el mareo, no tiene por qué ser simple movimiento, puede ser pues es que me han dado una mala noticia, ¿vale? Eso también es un desencadenante del síntoma, ¿vale? ¿Qué le ha desencadenado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que ha sentido? Que nos cuente. Ha sido una sensación de que giraban las cosas, ha sido una sensación de ir en un barco, ha sido una sensación de que se le nublaba la vista, que se sentía mareado con una mala gana con el coche. Cuando ya hayamos más o menos determinado qué es lo que ha sentido el paciente, preguntarle cuánto tiempo ha durado. ¿Esto ha durado 30 segundos? ¿Ha durado 10 minutos? ¿Lleva usted así desde ayer? ¿Ha sido un mareo intenso de 1 minuto, pero luego se ha quedado como medio atontado? Vale, eso también nos da mucha información. Como comentaba Marta, lo de los movimientos cefálicos no es lo mismo que desencadene el mareo o que lo empeore, que sea un agravante. Cualquier patología vestibular nuestra, ya sea una enfermedad de Meniere, una neuritis vestibular, todas las patologías empeoran con los movimientos cefálicos. Por eso un paciente con una neuritis vestibular, cuando lo tenemos en la cama de la urgencia, cada vez que se mueve, parece que se muere, pero ya está mareado quieto. El paciente con un vértigo posicional, cuando está quieto, está estupendo. Ahora, cuando se mueva, se muere. ¿Vale? Esa es la diferencia. Desencadenante o agravante. Luego la exploración completa, la neurológica, la vestibuloespinal y, por supuestísimo, el protocolo GINES que luego practicaremos. El síndrome vestibular agudo, recordamos, es un cuadro de vértigo de inicio brusco, rápido, continuo y que dura al menos 24 horas de duración. Por eso, pues, por ejemplo, el posicional no lo podríamos considerar como un síndrome vestibular agudo como tal, porque dura 1 minuto de duración. Lo que pasa es que lo hemos metido aquí porque a veces viene a urgencias y porque creemos que también nos resulta interesante para nuestra práctica diaria en atención primaria. Importante, hasta el 10% de estos síndromes vestibulares agudos pueden ser de causa central. Y por eso el FINS es la primera prueba diagnóstica de la que tenemos que pensar para poder descartarlo. Y ya en cuanto al tratamiento, tema dogmatil, no hemos puesto tantas cruces porque no se pueda usar el dogmatil, sino que la idea del dogmatil como tratamiento curativo es un pensamiento pues que es erróneo porque no cura la causa. Se puede usar dogmatil porque es bueno el dogmatil, es muy efectivo, pero hay que tratar la causa. Y más en algunas patologías como la neuritis vestibular, que empeora el pronóstico del paciente porque no le deja compensarse al mismo. Vale, antes de saltar esto, eh, ¿alguna duda? Pregunta. ¿Alguien quiere que volvamos a explicar algo más detenidamente?
Estáis exhaustos. Vale. Bueno, esto es un código QR para que lo podáis escanear con los móviles y se os va a abrir un test, ¿vale? Confirmadme que os sale un test, porque si no, me muero. Os sale, no una pregunta. Vale. O sea, una pregunta que es mujer, 74 años. Vale, vale. Vale. Ahora vamos a hacer un test que son casos clínicos reales, ¿vale? Son casos clínicos de pacientes reales que han venido a la urgencia, ¿vale? En este caso son pacientes que vi yo en Pamplona en mi residencia, pero bueno, son pacientes que podrían venir perfectamente aquí, ¿vale? Y vamos a ir pregunta por pregunta. Os dejaré tiempo para que las respondáis, mostraremos los resultados y luego, por favor, preguntad cualquier duda, aunque os... El QR, sí. Es que igual si estáis lejos, igual no pilla. Eso, que iremos pregunta por pregunta despacio y cualquier duda que os surja, como son pacientes reales, cualquier pregunta que os surja, aunque os parezca simple, la pregunto. ¿No os sale? Ah, vale. Bueno, si no, si el de al lado tiene, vale, si el de al lado tiene, ¿Lo tenéis todos ya? O espera, si hay alguien que todavía no lo tenga. sí, sí, Esperamos, sí, esperamos. tiene. Vale, ya, o sea, ¿salen a todos? Vale, vale. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. Se trata de una mujer de 74 años que viene a urgencias y nos cuenta un mareo e inestabilidad que lleva 2 semanas. Lleva 2 semanas con mareo e inestabilidad. No ha mejorado a pesar de haberle dado en su centro de salud Dogmatil, tanto intramuscular, porque iría pues, al servicio de urgencias hospitalarias, como vía oral, porque probablemente también debería su médico de atención primaria y le pondría Dogmatil. Entonces viene porque lleva 2 semanas fatal, fatal, fatal y no puede seguir así. Nos cuenta una sensación de inestabilidad sin giro de objetos ni cortejo vegetativo importante. Además, tuvo hipoacusia bilateral brusca con recuperación espontánea en 24-48 horas. ¿Vale? También nos comenta que tiene parestesias en extremidades superiores e inferiores, cierta afasia y cefalea holocraneal. Que decimos, joder, ojalá vinieran todos así. Estos son casos que están mal diagnosticados y vistos luego posteriormente en consulta. ¿Cuál sería la primera medida que tendríamos que tomar en el servicio de urgencias? Solicitar TAC y o resonancia magnética según disponibilidad, administrarle dogmatina intravenoso, diazepam intravenoso o hacer el protocolo. Vamos a esperar. Es que hemos sido un poco pesados. Sí, pero por eso es la primera medida. Sí. Eso lo tenemos siempre presente que al final en urgencias por desgracia, no deja de ser una medicina un poco defensiva, ¿no? Que al final tienes que hacer todo lo que tienes en tu mano para intentar, ¿no? Pero hay veces que se olvidan, por ejemplo, el protocolo HIMSS y se hace antes un TAC y se le da alta con un TAC normal y a lo mejor había algo, ¿vale? Muy bien. A ver, quedan 4, pero serán gente despistada. Vale. Bueno, la mayoría de siempre está protocolo HIMSS. Vamos a obviar el TAC. Eso, lo primero que hay que hacer es el protocolo HIMSS, ¿vale? Bueno, lo primero, exploración anal, tal, 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 y la primera prueba complementaria, entre comillas, que hay que hacer sería el protocolo HIMSS, en vez de pedir el TAC craneal de entrada, porque primero gasta recursos, gasta tiempo, ¿vale? El protocolo HIMSS cuesta hacerlo no más de 5 minutos si queremos repetirlo 3 veces para quedarnos tranquilos, y encima tenemos, como hemos visto antes,
hasta un 84% de falsos negativos con el escáner, ¿vale? Entonces, lo primero, el HIMSS. Otra cosa es que luego hayamos visto algo en el HIMSS que no nos ha cuadrado y queramos pedirle el TAC craneal porque nos quedamos más tranquilos, ¿vale? Bueno, esta misma mujer, tras realizar el protocolo HIMSS, hemos visto lo siguiente. La clocefálica nos ha salido negativa, o sea, es decir, normal hacia los dos lados, ¿vale? No le hemos visto ningún nistagmo ni espontáneo ni al girarle la mirada a ninguno de los dos lados. Y el SQ-test nos ha salido algo raro, ¿no? Al ocluirle el ojo derecho y destaparse otra vez, hemos visto una desviación de la mirada hacia temporal, como eso, hacia la derecha, hacia afuera y un poco hacia arriba, ¿vale? ¿Podría corresponderse este caso con un síndrome vestibular de origen periférico? Hay gente que no se acuerda. Bueno, ay, me he equivocado. Vale, pues efectivamente, en principio, no debería corresponderse con un eh, síndrome vestibular agudo de origen periférico, ¿vale? Porque del protocolo HIMSS, datos que podemos extraer que nos orienten hacia periférico no tiene nada. Sin embargo, tiene un dato que nos está orientando hacia algo central y encima con una especificidad del 98%. Es decir, esta señora tiene un ictus como un campanario casi seguro, ¿vale? Tiene o ha tenido esta misma señora, en caso de presentar además un nistagmo horizonte rotatorio espontáneo unidireccional, ¿seguiría considerándose un síndrome vestibular agudo de origen central? Esta es un poco complicada y tiene un poco de trampa. O sea, es decir, le hemos hecho todo el HINS, tiene el SQ test fatal, se le va el ojo para Cuenca, pero luego de repente tiene un nistagmo espontáneo que le bate hacia un lado, que diríamos, pues igual es periférico. ¿Podría seguir siendo central? Vale. Pues muy bien, seguiría considerándose central, ¿vale? Volvamos otra vez al polígono de Willis, ¿vale? Lo que os comentaba, un trombo en la arteria cerebelosa anterior inferior nos estaría provocando un síndrome vestibular agudo de origen central. Por tanto, eso nos justifica que tenga un skew test, un cover test patológico. Sin embargo, le está dejando de llegar información al oído del lado donde haya llegado el trombo. Imaginemos que es el derecho, ¿vale? Entonces, el paciente puede tener signos de que ese oído derecho no está funcionando bien, es decir, puede tener incluso una oculocefálica que pueda ser dudosa y un nistagmo espontáneo que nos oriente a que es algo periférico, pero como tenemos el cover test que es patológico, eso gana a todo, ¿vale? Gracias a la imagen entendéis que un problema central puede tener también manifestaciones periféricas, pero no es un problema periférico, es un problema central. Bueno, a ver, también es periférico, pero me refiero, el origen es central. Tras la exploración y los resultados obtenidos, ¿cuál sería la actitud a seguir a continuación? Retomar. No, no sale. Ay, que al resto se ha salido. Vale. Igual si le das a refrescar a la. Vale. Pues efectivamente, interconsulta neurología, ¿vale? Y que ellos ya sean los que le vuelvan a explorar mejor, le pidan si hace falta la resonancia, lo vean en consulta. Ellos también luego consideran, ¿no? Al final, pues es una mujer que lleva 2 semanas con esta clínica, ¿vale? El periodo ventana se ha convertido en periodo galería, o sea, y ahí no van a poder hacer ninguna terapia de revascularización, pero es importante que la conozcan a la paciente, pues si quieren citarla de forma preferente o que decidan ellos un poco también
qué manejo tener una paciente, ¿no? ¿Vale? Bueno, otro caso. Esto es un varón de 79 años que viene derivado a urgencias desde su médico de atención primaria por mareo y vértigo de una semana de evolución. Nos comenta que bruscamente apareció un vértigo con giro de objetos al levantarse de la cama hace una semana sin asociar ni otalgia, ni hipoacusia, ni acusia. ¿Vale? No tenía ningún síntoma ORL que la acompañaba. Ha tenido esta sensación de mareo residual que empeora con los movimientos cefálicos y le provoca esa sensación de giro de objetos con pues, cortejo vegetativo. Cuando anda, el hombre nos dice que se va hacia la derecha, que él va por la calle y que dice, "Jo, es que me dice la mujer que me voy a la derecha, que se tiene que poner a mi derecha porque si no me voy a la carretera". Le han valorado la consulta y en urgencias los días anteriores, esta es como la tercera o la cuarta vez que viene a urgencias, ¿vale? Le han tratado con Dogmatil, con Primperan y el hombre dice que, chicos, yo es que estoy igual, igual de mal, me cuesta salir de casa, me voy por la calle para un lado y yo sigo mareadísimo, me dan vueltas las cosas y cuando muevo la cabeza parece que me muero. Además, aparte de esto, en el centro de salud, pues su médico, con toda la buena fe del mundo, dice, pues será un vértigo posicional paroxístico y le ha hecho un EPI, un discal pipe medley, que tampoco lo ha mejorado nada. Nosotros le empezamos a ver y a la exploración lo que vemos nada más ponernos delante del paciente es que tiene un nistagmo horizontal rotatorio izquierdo espontáneo no agotable. Es decir, está el señor sentado mirándonos de frente y en los ojos le baten hacia la izquierda. Y por mucho que estemos mirándole, no para de batir. ¿Vale? ¿Cuál de los siguientes diagnósticos creéis que es el menos probable de entrada? Por la temporalidad de la clínica y por la exploración, por lo que estamos viendo. Un nistagmo que es espontáneo. No quiere decir que cualquiera de los otros tres pueda. O sea, eso es. ¿Cuál de estos ya de entrada tendríamos que en nuestro croquis mental descartar como opción terapéutica, o sea, opción diagnóstica? Vale, pues muy bien. El vértigo posicional paroxístico benigno. Aquí hay un dato muy clarificador que es esta palabra, espontáneo, ¿vale? Espontáneo. Son cosas que nos tienen que llamar la atención. Un paciente que está sentado y tiene un nistagmo espontáneo no puede tener, no puede, o sea, no es todo blanco y negro, pero es muy poco probable que tenga un vértigo posicional paroxístico benigno, porque este se llama así porque desencadena con la posición, ¿vale? Es verdad que cuando un paciente con un posicional le hacemos unas maniobras, tiene un nistagmo, pero ese mismo paciente cuando está sentado no tiene ningún tipo de nistagmo. Entonces, si ya de entrada el paciente, aparte de lo que nos cuente, le estamos viendo con un nistagmo espontáneo, deberíamos casi con total seguridad descartar que sea un posicional y empezar a bucear entre el resto de opciones, ¿vale? Que puede ser cualquiera de esas. Vale. ¿Cuál de las siguientes pruebas o exploraciones complementarias no solicitaríamos en este paciente de entrada? De entrada. Mm. Vale. Bueno, bien. Eso es, ¿vale? El TAC craneal. Lo mismo, de entrada no haría falta pedirle el TAC craneal a no ser que sospechemos que sea algo de origen central, ¿no? Y aún así, pues ya hemos dicho que tampoco es muy resolutivo. Por supuesto, la otoscopia, ¿vale? Pues mirar, hasta un tapón de cera puede provocarnos un vértigo, ¿vale? El protocolo HIMSS, nada que decir, y una exploración neurológica completa, lógicamente, como cualquier paciente de estas características. Vale, el paciente el señor, este 79 años, ¿cuál de estas combinaciones de HIMSS podría corresponderse con el señor que nos ha venido? Recordemos que tiene un nistagmo izquierdo espontáneo, ¿vale? Y nos cuenta 2 semanas
de una aparición brusca de mareo con giro de objetos que le empeora con los movimientos de la cabeza, que cuando va caminando por la calle se ladea hacia la derecha y lleva 2 semanas que no ha mejorado ni con Dogmatil, ni con Primperan, ni con maniobras y que sigue casi igual de mal desde hace 2 semanas. ¿Vale? La opción A, oculocefálica, las dos normales. El nistagmo vertical inferior y un skew test que es normal. La opción B, la oculocefálica patológica cuando le giramos la cabeza hacia la izquierda, no nistagmo, esta ya la descartamos porque ya hemos dicho que tiene nistagmo, y un skew test alterado. La C, oculocefálica patológica hacia la derecha, un nistagmo horizontorotatorio izquierdo unidireccional no agotable y un skew test que es normal. Y la última que es una oculocefálica normal en los dos oídos, un nistagmo vertical inferior y un skew test que está alterado. ¿Vale? Esta sí sois un poco audaces, es fácil de contestar. Solo hay una. Vale, muy bien. Em, la del nistagmo, ya la habíamos hablado, pero el nistagmo izquierdo horizonte rotatorio unidireccional, es decir, bate hacia la izquierda aunque le mandemos la mirada hacia la derecha, ¿vale? Este hombre probablemente cuando le llevemos la visión hacia su izquierda aumentará el nistagmo por la ley de Alexander, pero cuando le giremos la vista a la derecha puede ocurrir que disminuya la intensidad del nistagmo o incluso que pare el nistagmo, ¿vale? Pero lo que no puede hacer es cambiar de dirección. No puede batir hacia la derecha cuando giramos hacia la derecha, porque ahí estaríamos hablando de algo central, ¿vale? Este hombre que estamos sospechando probablemente que tenga algo periférico, podría ocurrir eso, o que disminuya, o que esté igual, o que incluso desaparezca el nistagmo cuando mira hacia la derecha, ¿vale? Que tiene un nistagmo izquierdo. La oculocefálica nos saldría patológica a la derecha, ¿vale? El hecho de que el señor nos diga que cuando va por la calle se va hacia la derecha nos puede parecer un dato insignificante, pero es un dato importantísimo, ¿vale? Porque nos está diciendo dónde tiene el defecto, en qué oído tiene el defecto. Igual que cuando hacemos el romber, este hombre se va a caer hacia la derecha, cuando hagamos el barani, le van a girar los brazos a la derecha, o cuando hagamos el fukuda, va a rotar hacia la derecha porque tiene una neuritis vestibular, ya veremos, del lado derecho, tiene un déficit vestibular del lado derecho. Cuando va a la calle, por la calle ocurre lo mismo, que se va hacia la derecha porque no tiene la información vestibular del oído derecho, ¿vale? Por eso, como hemos dicho antes, la clorocefálica es patológica en el lado afectado, sin embargo, el nistagmo bate hacia el lado sano, que es el izquierdo, ¿vale? Y por último, el script es pues normal, porque es periférico. Mujer, 58 años. Antecedentes personales, migraña esporádica, fibromialgia, hipertensión arterial. Menudo caramelito. Pues es que esto es el pan nuestro de, bueno, nuestro y vuestro de cada día, ¿vale? Esta mujer acude a urgencias, mareo con sensación de giro de objetos de unos 5 o 6 días de evolución. Tiene náuseas sin llegar a vomitar y no nos cuenta claramente que tenga cefaleas, a pesar de que ella tiene antecedentes de migraña esporádica. No ha mejorado con el Dogmatil ni con el Primperal. Antes de que sigamos explorándola físicamente, hacer una exploración neurológica, etcétera, ¿qué deberíamos realizar? Está un poco trampa. Vale. Completar la anamnesis. Los que habéis contestado hints, no pasa nada, porque también los hints, ¿vale? Pero completar la anamnesis. A diferencia de los otros casos clínicos que os he puesto, que un chorizo así, aquí tenemos pocos datos. Es verdad que tampoco hace falta preguntar muchísimo, pero es verdad que aquí nos faltan cosas que nos cuente, pues si ha tenido hipoacusia, si ha tenido pitidos, si ha tenido dolor de oído, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con otorrino, ¿vale? Y luego todo lo que tiene que ver con no otorrino, es decir, ha tenido palpitaciones, ha estado más nervioso últimamente, ¿vale? Si sospechamos, por ejemplo, una migraña vestibular, que no me acuerdo si es el caso, pues preguntarle si ha empeorado con la menstruación, cosas que nos puedan orientar
a un diagnóstico o a otro, ¿vale? Pero aquí la anamnesis está un poco pobre, ¿vale? Faltan cosas. La paciente nos comenta episodios de mareo con giro de objetos relacionados con los cambios posturales, tumbada, con una duración menor a un minuto, ¿vale? Se le queda una sensación residual de embotamiento cefálico después de que le da el mareo. Y no nos comenta ninguna otra cosa, ni dolor de oído, ni otorrea, ni infecciones, ni nada, de nada. ¿Cuál creéis que es la opción más probable? Vale, muy bien. Pues vértigo posicional, ¿vale? Os he puesto este caso porque es un poco trampa, ¿vale? Al principio os he puesto mujer de 38 años, o sea, migraña esporádica, fibromialgia, un poco para también tener claro que los prejuicios pueden jugar en nuestra contra, ¿vale? Entonces, esa mujer, pues es una paciente perfil de que podría ser desde una crisis de ansiedad a una migraña vestibular. Sin embargo, al haber completado la anamnesis y nos ha dado dos o tres datos que parecen insignificantes, pero ya os han hecho cambiar de opinión y decir, ya, igual no es una migraña vestibular, ya estamos ante un vértigo posicional. ¿Vale? ¿Sería necesario realizarlo el HIMSS dada la sospecha diagnóstica? No vamos a matar a nadie, aunque se equivoque, da igual. Vale, ya sabía yo que me ibas a contestar, pues que sí. ¿Por qué, por qué no sería tan estrictamente necesario hacerle el HIMSS, dada la sospecha diagnóstica que es vértigo posicional? Porque no estamos ante un síndrome vestibular agudo, ¿vale? No tendría sentido hacerle a esta mujer porque no nos va a salir nada, ¿vale? No tiene un síndrome vestibular agudo, no vamos a ver nada en el HIMSS, ¿vale? ¿Podríamos hacérselo? Por supuesto. ¿Estaría mal? En ninguno de los casos. O sea, no pasa que nos saldría un HIMSS que no nos diría absolutamente nada, ¿vale? Por eso, porque el síndrome, o sea, porque el vértigo posicional no es un síndrome vestibular agudo, ¿vale? No es una interrupción de la información vestibular de un oído al cerebro o viceversa, sino que es simplemente las otoconias que se han liberado en los canales semicirculares y le han producido vértigo. Por eso, el HIMSS nos va a salir como a cualquier persona que no tiene ningún problema, ¿vale? Esta era un poco trampa, ¿vale? Pero bueno, pues eso. De entrada, tampoco sería estrictamente necesario, aunque para practicar, estupendo. ¿Cuál sería el manejo diagnóstico y terapéutico de esta paciente? Pues pedirle un TAC craneal interconsultar a neuro, hacer una exploración neurológica y administrar los agentes vestibulares intravenosos, ya sea Dogmatil, Valium, lo que sea. Hacer un disc pipe y una maniobra de posicionadora más menos interconsulta a otorrino de forma ambulatoria o darle un alta a domicilio con una pauta decente de Dogmatil vía oral. Entendemos que esto es un poco utópico, ¿eh? Lo comprendemos perfectamente. Vale, bien. Por eso, por la diapositiva del tratamiento, ¿vale? El dogmatil no es que sea veneno, no pasa nada por poner dogmatil. El dogmatil a veces hay que ponerlo, a veces ponemos dogmatil los otorrinos, no es que lo odiemos, pero intentamos evitarlo a toda costa, ¿vale? Pero da rabia que, habiendo llegado hasta el diagnóstico súper rápido, súper bien, no ofrecerle al paciente una solución inmediata, ¿vale? Porque estos son personas, igual veis, igual no tanto en la consulta de urgencias, pero lo veis en la consulta de atención primaria y les podéis solucionar el problema en cuestión de 1, 2 minutos y se van a casa sanos, curados, ¿vale? Y nosotros que los vemos en las consultas nuestras de otorrino, a veces cuando nos los deriváis y son posicionales, y realmente es que es así, como le hagas las maniobras y realmente sea un posicional, le das una revisión al mes y les has cambiado la vida. Y ha sido una cuestión de 1 minuto, 2 minutos hacer la maniobra, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho el esfuerzo de diagnosticarlo correctamente con éxito, pues
hacer el tratamiento con éxito, ¿vale? Y luego por eso vamos a practicar las maniobras para que sepáis hacerlas con seguridad, que a veces es como que igual os da cierto reparo hacerlas porque no sabéis si las vais a hacer bien, el paciente no deja de marearse mucho cuando la hacéis, pero es lo normal, ¿vale? Y eso lo explicaremos ahora. Pongo lo pongo aquí. Es este, es este. Ay, tengo que cambiar el dejar de compartir. Y ahora abajo, en compartir. Ahí, compartir. Y ahora la metes. Este, ¿no? Esa. Ahora compartir. Vale. Presentación. Vale, pues ahora vendría la parte práctica, ¿no? La que vamos a practicar el hinge y las maniobras, así como pues la parte teórica del hinge, por así decirlo, ya lo hemos hecho. Vamos a explicar aquí un poquito teórico, sobre todo por si queréis hacer alguna foto de las maniobras, porque luego, sobre todo, las vamos a explicar mejor y las vamos a practicar más en el taller práctico. Vale, bueno, pues el vértigo posicional paroxístico benigno, como ya sabemos, es el de los canales semicirculares, que tendríamos el anterior, el posterior y el lateral, y serían las otoconias, los otolitos famosos que se desprenden del utrículo y se van a ir pues, al posterior, por gravedad y por proximidad, al conducto semicircular posterior y van a empezar a difundir a través de él. Vale, entonces, bueno, ya hemos explicado de sobra ese vértigo rotatorio de segundos de duración. Y bueno, pues aquí simplemente que hay varios canales, pero nos vamos a centrar principalmente en el posterior y la principal prueba diagnóstica que es el disfanfacto, que sería esta de aquí, que bueno, luego lo vamos a explicar mejor, pero bueno, sencillo. Aquí sí, importante, antes de ponernos a hacer la maniobra con el paciente, explicarle que con esta maniobra lo que buscamos es el mareo, el vértigo, que se ponga mal. Y que si se marea, que tranquilo, que aquí estamos con él y que no pasa nada, que justamente si se marea es lo que queremos. Ya que el paciente está dudoso, ay, que no me quiero marear, pero bueno, normalmente accede. Entonces, sentamos al paciente en la camilla. Importante, como veis aquí, que el culo se quede ahí un poquito al borde, porque necesitamos que la cabeza luego quede por fuera. Y entonces, le preguntamos al paciente cuál es la sospecha del lado, en qué lado de la cama es hacia el que duerme mejor o peor. Hay veces que el paciente no lo sabe, entonces probamos los dos, pero si, bueno, si ya te dice que claramente es el derecho del que no puede dormir porque sé que más se marea, pues vamos a ir directamente al lado que sospechamos. Entonces, decimos al paciente que, bueno, solemos decir que ponga los brazos en cruz, así en el pecho, pues para que no mueva luego los brazos de forma esporádica y nos quiera pegar. Y con los brazos en cruz en el pecho le pedimos que gire la cabeza hacia el lado afectado. Y importante, que intente tener los ojos abiertos en todo momento, porque siempre tienden a cerrarlos, pero ojos abiertos. Y decimos, a la de tres nos vamos a dejar caer hacia atrás. Contamos, una, dos y tres. Si la dejamos caer, intentamos que sea de forma brusca. Luego están los pacientes que tienen miedo y no lo hacen de todo brusco, pero lo ideal es que sea de la forma más brusca posible y que al paciente se le quede la cabeza flexionada a 45 grados hacia atrás y extendida fuera de la camilla. Y aquí importante es cuando tenemos que estar atentos a los ojos, pedirle que por favor los abra, porque en ese momento el paciente empezará, ay, 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 que me mareo. Y efectivamente vamos a ver el nistagmo en ese momento. ¿Vale? Aquí es cuando tendríamos la maniobra diagnóstica. Ya sabemos hacia qué lado está afectado y sabemos que es un posicional del canal semicircular posterior y sabremos el lado. ¿Vale? Y aquí luego haremos el E-play, pero bueno, digamos que el distal pike sería hasta aquí. Hay otra prueba que está, pues sin más, comentarla por encima, que es el SEMO, que es la que pues a veces se recomienda para pacientes con problemas de rigidez cervical. Pero bueno, en el fondo es casi más difícil de hacer, pero bueno, se recomienda para aquellas personas como más frágiles. Rápidamente tendríamos al paciente, le decimos que gire la cabeza hacia el lado sano del que estamos sospechando. Y le decimos que se deje caer de forma brusca hacia el lado contrario de la camilla y que se quede aquí con la cabeza hacia arriba. Y en este momento es cuando veríamos el nistagmo. ¿Vale? Hasta aquí sería también la prueba diagnóstica. Y ahora ya vamos con las maniobras terapéuticas. Las hacemos una detrás de otra, pero bueno, para separarlo, que hasta lo que hemos explicado ahora es para diagnosticar si es un posicional y el lado que es. Y ahora ya vamos a tratarlas, sobre todo las del posterior, Epley y SEM. Aquí tenemos el Epley, ¿no? Que empieza desde el distal pie, como hemos dicho, el paciente sentado en la camilla, que gira la cabeza hacia el lado afectado, se deja caer y aquí es cuando estamos empezando a ver el nistagmo y cuando el paciente se está mareando. Aquí importante eso, decir al paciente no pasa nada, está todo controlado, es lo que queríamos ver, te estás mareando, no pasa nada y ya vamos a ver como poco a poco el nistagmo
es agotable, entonces va a dejar de latir. Y vamos a ver exactamente cuando los ojos paran. Y le preguntamos, ya no se marea, ¿verdad? Ya está mejor. Te lo va a decir claramente. Aquí lo suyo es esperar eso, los 30 segundos, ¿no? Y a los 30 segundos ya se encontrará mejor. Y entonces le avisamos, cuidado que vamos a mover la cabeza brusca al otro lado. Y hacemos el movimiento brusco hacia el lado contralateral, hacia el lado sano. Aquí empezaría el play. Y aquí, de nuevo, esperamos 30 segundos. El paciente puede empezar de nuevo a marearse, puede haber de nuevo vértigo, pero nosotros seguimos, porque es lo que queremos. Justamente que esté mareado, que es cuando la maniobra está siendo más efectiva. Esperamos 30 segundos y aquí, si alguien nos puede ayudar, mejor, pero bueno, si no, explicándole bien al paciente, tenemos que decir que se recueste del lado contrario y que la cabeza, importante, que la barbilla toque el hombro. Y aquí, de nuevo, se puede marear, puede volver a estar mal, pero nosotros seguimos porque lo estamos haciendo bien. Y nos quedamos aquí 30 segundos y cuando ya vuelva a tener 30 segundos ya le pedimos que se incorpore y que se quede sentado en la cama. Mejor mirando hacia abajo y luego incorporando poco a poco la cabeza hasta que vuelva a su ser. ¿Vale? Y aquí tendríamos, pues eso, la maniobra de Epley, que luego la practicamos. Y por último, comentar la de Semon, que iría pues también seguida de la maniobra que hemos dicho antes, con el paciente que había girado la cabeza hacia el lado sano y le teníamos tumbado mirando hacia arriba. Aquí inmediatamente después y de forma muy brusca, que es como se describe, hay que hacerle ir al otro lado, con la cabeza al lado contralateral y mirando hacia abajo. Esto lo más rápido posible, pero bueno, es verdad que dicen que es mejor para los pacientes menos frágiles. Yo la verdad es que lo pongo en duda, pero bueno. Y aquí volveríamos a esperar 30 segundos y luego ya el paciente se contamina. ¿Vale? Y aquí simplemente hasta aquí estarían las maniobras de reposición del contexto semicircular posterior. Hablar un poquito de las maniobras terapéuticas de Brandarov. Vale, esta es una cosa totalmente aparte. No podemos hacer un distal pipe y luego hacer unas maniobras de Brandarov, porque lo que buscan las maniobras de Brandarov no es recolocar los otolitos, sino hacer que estos otolitos desaparezcan, se desintegren. ¿Vale? Van a consistir en hacer un montón de movimientos para un lado y para otro, como para intentar que esas otoconias se vayan desprendiendo. Entonces es importante que si hemos hecho un discal pipe con un E-play, no demos inmediatamente después el Brandarov, porque entonces lo recolocamos todo. Pero bueno, básicamente para aquellos pacientes que a lo mejor no han ido bien o que no sabemos hacer bien el discal pipe, pues le podemos dar directamente el Brandarov para casa. Sería que esté acompañado al principio estando sentado, giraríamos la cabeza hacia un lado, da igual si es el malo o el bueno, y nos dejamos caer mirando hacia arriba. Esperamos 30 segundos y nos volvemos a recolocar. Y ahora giramos la cabeza hacia el otro lado y nos dejamos caer otros 30 segundos y volvemos. En principio, estos ejercicios nos debería hacer esta misma serie unas 5 veces, que serían unos 10 minutos. Lo debería hacer 2 o 3 veces al día. Y esto lo debería hacer durante 10 o 15 días. Entonces, digamos que con todo esto, pues los sotolitos ya han ido de aquí para allá, de allá para acá, y bueno, pues ya no le dan guerra, ¿vale? Pero bueno, sí que es importante que o una cosa o la otra, porque si no es contraproducente. Y bueno, pues ya estaríamos. Y ahora nos vamos a dividir, ¿no? Yo creo que en dos grupos, más o menos, para ir a practicar el hints y las maniobras que lo haremos en la parte de detrás. Bueno, sí, si hay alguna pregunta, alguna duda, o si no, en el momento sobre la marcha nos las preguntáis a mí. Sí. No, no, para el típico abuelito, la de Dijalpike la hacemos. Porque es justamente, paradójicamente, esta enfermedad es en la que más vemos en el abuelito joven. Y hay que convencerle mucho, porque no quiere. No, no, eso, perdón, abuelito mayor, sí, sí, pero es justamente en estos pacientes en los que más prevalente es la enfermedad. Y aunque ellos en principio no quieren, no nos va a salir del libro, pero lo podemos intentar y muchas veces lo conseguimos. La normal en los posicionales es uno de gente por debajo de los 70-75 años en las consultas, ¿eh? Lo normal. O sea, no te viene alguna persona más Pero es joven la de típica de la gente 50, mayor. sí, Sí, típico por de esto, 80 años, viene sí, mucha gente, por sobre esto la todo. de SEM está un poco planteada para gente muy frágil o con deficiencia médica, por hecho, De que no hay hiperextensión. pero yo lo habré hecho una vez en mi vida por una persona que tenía Mm. rigidez porque tenía hierros después de trauma que no es que no va a poder. Que no. O sea, porque realmente hacer un dispar pipe, si no puede hiperextender, no va a ser del todo efectiva. Entonces, por eso hace la de ese modo. Pero si es una persona que no tiene una rigidez importantísima, con un poco de hiperextensión que haga,
hay que hacerlo. O sea, no hay que tenerle miedo a la maniobra porque es el tratamiento y no les va a pasar nada. Sí, se van a marear muchísimo, pero cuanto más se marean, eso quiere decir que Más efectivo. más efectiva va a ser la maniobra. Si cada vez que nos movemos la cabeza y dices, me mareo, es que lo estamos haciendo de lujo. Y esa persona se va a ir a casa sin mareo. ¿Vale? Entonces hay que hacerlo con la edad que tenga, da igual. Da igual, porque nosotros realmente no lo vamos a hacer más seguro que vosotros, por ejemplo. Vamos a hacer la misma maniobra, que hacemos lo mismo. O sea, no hacemos nada especial y tenemos más precaución que... Eso, y aunque pensemos que le vamos a hacer algún tipo de mal al paciente, pues al final, si lo hacemos bien, es que le estamos curando. Es que si no se lo hacemos, ¿qué otra opción le podemos dar? Nada, porque no hay ninguna otra tratamiento. Entonces, pues por intentarlo, peor no le vamos a dejar. Sí es importante que después de hacer las maniobras Mm. seamos un poco pesados con el paciente, que intente no hacer movimientos cefálicos bruscos los 2 o 3 días siguientes. De hecho, lo que dice en toda la literatura es que lo recomendable es que duerman lo más incorporados posibles durante 2 o 3 días, incluso sentados. Porque sentado es muy difícil, ¿vale? Porque al final, con la maniobra lo que hacemos es intentar reconducir todos esos motoritos para hacer un círculo, pero claro, no se han terminado de asentar. Entonces, si de repente mete un veneno a la cabeza, pues otra vez los ecolitos se van a la cabeza, ¿vale? Entonces hay que intentar un poco decirles que tienen que evitar hacer movimientos, porque tampoco vayan rígidos, pero que no, normalmente como son gente mayor, hacen caso y no van a hacer movimientos bruscos de la cabeza, ¿vale? Pero eso sí que sí. Las de Frenzel, sí. A ver, Diagnóstico. Nos sí, ayuda mejor a ver. es inhibir la fijación de la mirada. Entonces, cuando se inhibir la fijación de la mirada en un vértigo, o sea, en un nistagmo que es de origen periférico, como puede ser, por ejemplo, el de un posicional, aumenta el nistagmo. Entonces, al poner las gafas de Frenzel, se ve todo muy magnificado. Pero realmente un posicional claro no hace falta las gafas, se ve a simple vista, ¿vale? El movimiento de los ojos, ¿vale? Y luego eso, os hemos explicado el discal pike y el Epley, primero porque el Epley es la maniobra terapéutica, o sea, el discal pike y el Epley son la maniobra diagnóstica terapéutica del posterior, que es el más frecuente, pero es que el superior, o anterior, que es el segundo más frecuente, aunque tiene su maniobra específica, también se puede hacer con el discal pike y con el Epley, tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿vale? Entonces, realmente el discal pike y el Epley os va a solventar el 98% de los vértigos posicionales paroxísticos de la consulta. ¿Vale? Es muy raro ver un conducto semicircular lateral, 10%. muy raro, muy raro. O sea, que llevan, te refieres que llevan, que alguien se ha puesto cerca de años, claro, a ver, luego o sea, el ser, lo único que Pues, realmente si se trata de sirve un paciente con Menier, es, en lo único que principio, realmente sirve. No, pues entonces eso es por otra causa. O sea, el ser, la medicina es la un sugestión marcador también, que lo que hace es mejorar el riego, no sé, sí, el el riego y flujo. luego todo el metabolismo de la endolinfa. El hecho de que se produzca y se reabsorba endolinfa dentro del interno de manera homogénea. Por eso, con el Menier es cuando hay un exceso de endolinfa, una hiperpresión de endolinfa, de lo que intenta hacer el ser es regular ese metabolismo. Por tanto, el ser mejoraría el vértigo que se origina por ese motivo. Un vértigo que no sea por un Menier no va a mejorar nunca con el ser. Otra cosa es que el paciente haya creado una dependencia psicológica al ser, le quitemos el ser y esté mareado. Entonces, ese mareo, casi con total seguridad, no es de origen vestibular. Pero es una